Hermanos y hermanas, estamos viviendo en una época en la que basta una sola noticia en el teléfono para sacudir al mundo entero. Una frase de un líder, una decisión tomada en la Casa Blanca, una reunión a puerta cerrada entre personas de poder y de inmediato reaccionan los mercados. Se tensan las naciones y los mapas estratégicos se redibujan en cuestión de horas. Y en estos días, un tema está sorprendiendo a muchos e incluso generando controversia. Que el presidente Donald Trump haya expresado el deseo de controlar Groenlandia. A simple vista, esto podría parecer un asunto meramente político, una negociación geoestratégica o un juego de poder entre superpotencias. Mucha gente preguntará, ¿por qué Groenlandia? Una tierra helada, con poca población, en el extremo norte. Pero, hermanos, el mundo no se mueve por sentimientos, el mundo se mueve por poder. Y el poder siempre va acompañado de recursos, de posiciones estratégicas y de la capacidad de influir el futuro. Por eso, de inmediato surge una pregunta en el corazón de muchos cristianos y también de quienes están comenzando a acercarse a la Biblia. Dice algo la Escritura acerca de Groenlandia. ¿Podría ser esto una señal de los últimos tiempos? ¿Será una pieza más dentro del panorama profético que Dios reveló hace miles de años? Antes de avanzar, quiero que recordemos algo fundamental para no desviarnos hacia un camino equivocado. La primera respuesta debe ser clara, firme y sin ambigüedad. La Biblia no menciona directamente a Groenlandia. En las Escrituras no aparece la palabra Groenlandia, ni se habla del Ártico o de las regiones polares en el sentido moderno de los nombres geográficos actuales. No existe una profecía que diga que Groenlandia pertenecerá a los Estados Unidos. No hay un pasaje bíblico que afirme que el presidente Trump tomará Groenlandia. Así que, si alguien se levanta y le dice a usted que encontró en la Biblia una profecía donde aparece Groenlandia de manera literal y explícita, se lo digo con toda franqueza, eso es un error teológico y es muy fácil que lleve al pueblo de Dios a la especulación, a la confusión y a una especie de fe basada en rumores en lugar de estar cimentada en la palabra de Dios. Sin embargo, hermanos y hermanas, que la Biblia no mencione un nombre moderno de un lugar no significa que la Biblia esté en silencio ante lo que está ocurriendo. Porque la profecía bíblica no funciona como si nosotros abriéramos un mapa en internet para ubicar un punto y decir, aquí está, hola esta. Esto pertenece a tal nación. La profecía bíblica opera por patrones, por movimientos históricos, por principios espirituales que están detrás de los imperios, de las disputas, de los sistemas económicos y de las sacudidas globales. En otras palabras, la Biblia no siempre llama a un territorio por su nombre contemporáneo, pero sí revela modelos. Y cuando miramos el mundo de hoy, vemos con claridad cómo muchas cosas están ocurriendo conforme a esos modelos. No estamos aquí para satisfacer curiosidades, no estamos aquí para infundir miedo, estamos aquí para aprender a discernir, para mantenernos velando, para entender el tiempo que nos ha tocado vivir y sobre todo para volver a Jesucristo, quien es el único que tiene en sus manos el control de la historia. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este mensaje? No es probar que el presidente Trump sea un personaje profético, no es convertir a Groenlandia en una tierra santa y mucho menos llevar a la iglesia a seguir teorías conspirativas. El propósito es contemplar tres grandes patrones que aparecen en la Biblia. Tres patrones que hoy se cruzan con el tema de Groenlandia de manera evidente. El patrón de regiones lejanas que durante siglos parecían irrelevantes y de pronto se vuelven decisivas. El patrón del control de recursos antes de una crisis global.
y el patrón de la reconfiguración del poder mundial antes de que el mundo entre en una etapa de mayor turbulencia. Y aquí quiero subrayar algo que repetiremos varias veces para evitar el error. El presidente Trump no es un personaje profético. Groenlandia no es una tierra santa. La Biblia no enseña que los Estados Unidos deban tomar Groenlandia. Pero las conductas de las potencias actuales, aunque ellas no estén citando la Escritura, están reproduciendo de manera involuntaria los patrones que Dios ya dejó revelados desde hace mucho tiempo. Así que, si usted quiere entender esta época, no mire primero las redes sociales. No permita que un video corto determine su fe. Abra la Biblia, ponga todo bajo la luz de la palabra. Y vamos a comenzar observando el primer patrón, aquello que el lenguaje profético describe como las islas lejanas, los lugares en los confines del mundo conocido. Hermanos y hermanas, ahora entramos en el segundo punto. Y esto es el fundamento para que ustedes no sean arrastrados por las olas emocionales de afuera. Si no comprendemos los principios correctos de interpretación bíblica, es muy fácil convertir la Biblia en un libro para adivinar noticias, en vez de verla como la palabra de Dios que ilumina la historia y dirige nuestra vida espiritual. Quiero decirlo con toda claridad. La profecía bíblica no fue dada a la iglesia para que nos sentemos a especular qué nación conquistará a cuál, quién ganará y quién perderá mañana, o para pegarle el nombre de un político a cada versículo. No, la profecía fue dada para que entendamos que Dios está en el trono, que la historia tiene una dirección y que mientras más nos acercamos al fin, el mundo entrará en una etapa de sacudidas que Jesucristo ya advirtió. Por eso, cuando usted escuche a alguien decir, yo encontré este lugar moderno en la Biblia, tiene que ser cauteloso, porque en la mayoría de los casos, eso no es interpretación bíblica, eso es forzar a la Escritura a decir lo que la imaginación humana quiere. Así es como muchas sectas y muchos movimientos extremos han engañado a la gente. Toman un versículo, lo arrancan de su contexto y luego lo pegan a un titular del día para producir sensacionalismo. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de leer la Biblia como cristianos? Volver al contexto histórico, al lenguaje, al propósito del pasaje, y desde allí observar los patrones que Dios revela. Y esos patrones no cambian porque la naturaleza humana no cambia. Y la guerra espiritual detrás de los imperios tampoco cambia. Recuerden esto, la Biblia habla de imperios que se levantan y caen. Habla de sistemas de control económico. Habla de alianzas militares. Habla de pánicos globales. Y finalmente habla de un orden mundial que conducirá a la humanidad a rebelarse contra Dios. La Biblia no necesita mencionar a cada nación con el lenguaje del siglo XXI, porque lo que Dios quiere que veamos no es el nombre, sino el patrón. Por lo tanto, cuando decimos que Groenlandia tiene relación con patrones proféticos, no estamos diciendo que Groenlandia sea un lugar escrito literalmente en la Biblia, no. Lo que decimos es que Groenlandia, en la actualidad, se está convirtiendo en un punto de convergencia de principios que la Escritura ya describió. La disputa por posiciones estratégicas, el control de recursos, la reconfiguración del poder mundial y un ambiente creciente de inestabilidad. Ahora, para que lo comprendan mejor, se lo explico con una imagen sencilla. La profecía es como una melodía. Si usted mira una nota aislada, no entiende la canción, pero si escucha toda la melodía, reconoce el tema y el ritmo. Lo mismo sucede con la Biblia. Si usted toma un versículo y lo pega a una noticia del día, se desviará. Pero si usted observa el flujo completo de la Escritura, verá que hay melodías que se repiten una y otra vez.
poder, ambición, recursos, guerras, temor y finalmente la necesidad humana de un Salvador falso. Esa es precisamente la razón por la que Jesucristo advirtió que vendrían muchos falsos cristos. Y la palabra Cristo aquí no se refiere únicamente a lo religioso, también se refiere a personajes, sistemas e ideologías que se presentan como si pudieran salvar al mundo, traer paz, imponer orden, garantizar prosperidad. Pero al final, todo termina conduciendo a la humanidad a apartarse de Dios. Así que cuando observamos lo que están haciendo las potencias, no tenemos que gritar apresuradamente. Esto es el cumplimiento de tal versículo, aquello es el cumplimiento de otro. Lo que necesitamos es velar, lo que necesitamos es discernimiento, lo que necesitamos es volver a la palabra para entender la época y al mismo tiempo guardar nuestro corazón del pánico. Y aquí es donde muchos se equivocan. Leen la profecía para tener miedo, pero Dios nos dio la profecía para prepararnos. La leen para debatir sobre el mundo, pero Dios dio la profecía para que la iglesia conserve la santidad, conserve la paz y dé testimonio de Jesucristo en medio de un tiempo turbulento. Entonces, después de establecer este fundamento, vamos a entrar al primer patrón que la Biblia describe como las islas lejanas, esos lugares remotos en los confines del mundo conocido. Y cuando ustedes comprendan ese patrón, entenderán por qué un lugar helado como Groenlandia puede convertirse en una señal de época sin necesidad de ser un topónimo profético literal. Hermanos y hermanas, ahora entramos en el primer gran patrón y quiero que lo escuchen con mucha atención, porque aquí es donde muchos pasan por alto algo crucial. Cuando la Biblia habla de las islas, de las regiones lejanas, de los confines, Dios no está hablando únicamente de geografía, está revelando un principio dentro del fluir de la historia. Llegará un tiempo en el que lugares que antes parecían remotos, fríos e inútiles, se convertirán en puntos decisivos dentro del orden mundial. En el libro de Isaías, capítulo 42, de los versículos 10 al 12, se nos llama: cantad a Jehová cántico nuevo, alaben las islas y los moradores de ellas. Y en Isaías, capítulo 24, versículo 15, la escritura dice: glorificad a Jehová en los valles, en las costas del mar. Esas palabras, en primer lugar, son un llamado a que las naciones adoren a Dios, pero al mismo tiempo nos muestran cómo la Biblia mira el mundo. Existen regiones en los márgenes, en los extremos, lugares que el ser humano normalmente ignora, pero que no están fuera del plan de Dios. En la mente del antiguo hebreo, la expresión las islas o las costas no se limitaba a una pequeña isla en medio del océano. Era una manera de referirse a las tierras que quedaban en los bordes del mundo conocido. En otras palabras, eran los lugares más lejanos, aquellos que parecían no tener relación con los centros de poder. Y precisamente por eso este patrón es tan significativo. Dios menciona las islas lejanas como parte de su panorama, porque la historia avanzará hasta el punto en que esos lugares remotos se conviertan en puntos de convergencia de grandes sacudidas. Ahora piensen en Groenlandia. Si hace 100 años alguien hubiera dicho que una tierra helada, con frío extremo, con poca población, iba a convertirse en objeto de atención de las superpotencias, muchos se habrían reído, porque Groenlandia, a simple vista, parecía no tener nada. No es Jerusalén, no es Roma, no es Londres ni Washington. Sin embargo,
Vivimos en una época en la que las rutas marítimas están cambiando, el hielo se derrite, la geopolítica se mueve y lo que antes se consideraba inútil, de pronto se convierte en una puerta hacia el futuro. Esto es lo que la Biblia quiere que entendamos. El poder no se queda quieto. Los centros de poder pueden desplazarse y cuando el mundo entra en una etapa de sacudidas, los lugares que el hombre consideraba irrelevantes se vuelven estratégicos. ¿No recuerdan ustedes que en la historia muchas guerras no se han librado por una gran ciudad, sino por un punto clave, una ruta, un puerto, un estrecho? Pues hoy el Ártico se está convirtiendo en un nuevo estrecho del siglo XXI. Pero aquí quiero que ustedes disciernan algo. Cuando decimos que Groenlandia toca el patrón de las islas lejanas, eso no significa que Groenlandia sea un topónimo profético escrito literalmente, ni que alguien esté cumpliendo Isaías de manera directa. No, Isaías no está diciendo Groenlandia pertenecerá a tal nación. Isaías no está afirmando un presidente tomará tal territorio. Lo que Isaías revela es que Dios ve cada rincón de la tierra, incluso los confines, y dentro de su propósito soberano, aún los lugares remotos tendrán un papel cuando el mundo sea sacudido. Por eso, cuando un cristiano observa estos acontecimientos, no corre detrás de la fiebre de las noticias, tampoco se sienta a especular. Abre la Biblia y dice: Señor, tú advertiste que vendrían tiempos de reconfiguración y que los lugares lejanos se volverían estratégicos. Danos sabiduría para velar. Y aquí viene la primera lección espiritual de este patrón. No menosprecie lo pequeño, no menosprecie lo lejano, no menosprecie las señales que el mundo considera insignificantes, porque Dios puede usar precisamente aquello que el hombre desprecia para recordarnos que Él dirige la historia. Y si usted solo mira los grandes centros, si solo mira los puntos calientes de siempre, puede perder de vista movimientos silenciosos, pero decisivos de esta época. Sin embargo, Groenlandia no se relaciona únicamente con el patrón de las islas lejanas, también toca un segundo patrón, más profundo, más fuerte y más peligroso: el patrón del control de los recursos mientras el mundo entra en crisis. Y ahí es donde tendremos que abrir la Biblia en el libro del Apocalipsis y en el profeta Ezequiel para observar un cuadro aún más claro. Hermanos y hermanas, ahora entramos en el segundo patrón y se los advierto desde el principio. Este es un patrón que a muchos los hace estremecer, porque ya no se trata de algo lejano, sino de algo que toca el pan de cada día, que toca la economía, que toca el control de los sistemas globales. Y cuando ustedes entiendan este patrón, comprenderán por qué territorios que parecen fríos e inútiles de pronto se convierten en objetivos. La Biblia, en el libro del Apocalipsis, capítulo 13, versículos 16 y 17, describe con total claridad un sistema cuyo poder final no se limita a las armas ni a los ejércitos, sino al control económico. Que nadie pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca. Y recuerden esto, no se trata de un versículo para que la gente se pase la vida discutiendo en redes sociales sobre teorías sin fin. Aquí hay un principio. En los últimos tiempos existirá una estructura de poder que buscará controlar la vida de las personas a través del comercio, del sistema de compra y venta, del acceso al mercado. En otras palabras, antes de que la humanidad entre en una etapa de gran turbulencia, habrá fuerzas que intentarán apretar el flujo económico y para lograrlo tienen que controlar
lo que determina la economía. Recursos estratégicos, energía, rutas de transporte y puntos de control capaces de influir el comercio mundial. Ahora miren, el libro de Ezequiel, capítulos 38 y 39, allí la Escritura describe una coalición que desciende del norte, y lo importante es que la motivación de esa invasión no se presenta como una cruzada religiosa, sino como un ataque por riqueza. El texto usa expresiones muy concretas: tomar despojos, arrebatar bienes, apoderarse de lo valioso. Dentro del patrón profético, los recursos y la riqueza no son solo materia, son palancas de control. Hermanos, vivimos en una época en la que quien controla los recursos controla el futuro. Y los recursos del siglo XXI ya no son únicamente oro o plata como en la antigüedad, son energía, son tierras raras, es uranio. Son elementos sin los cuales la tecnología moderna no puede funcionar. Son nuevas rutas marítimas que antes estaban cerradas por el hielo, pero que cuando el hielo se derrite, se convierten en vías de transporte más cortas, más rápidas, más económicas. Y Groenlandia está justo en la intersección de todo eso. Cuando se dice que Groenlandia tiene tierras raras, potencial de petróleo y gas en el Ártico, uranio y una posición estratégica sobre la ruta marítima del Ártico, usted tiene que entender que eso no es solo noticia, es una señal de una competencia por recursos antes de grandes sacudidas, porque a lo largo de la historia, antes de que estalle una guerra, siempre se prepara acumulando energía y controlando las rutas de suministro. Y aquí quiero subrayar la lógica que la Biblia nos revela. Quien controla los recursos puede controlar la economía. Quien controla la economía puede controlar la política. Y quien controla la política puede presionar al mundo hacia un orden común. Esta es la razón por la que en el Apocalipsis el poder final no se describe únicamente con violencia, sino con la capacidad de permitir o prohibir que una persona participe en el sistema de compra y venta. Pero, hermanos y hermanas, otra vez debemos ser muy sobrios. Cuando decimos que Groenlandia toca el patrón del Apocalipsis, eso no significa que Groenlandia sea la marca de la bestia. No, la Biblia no enseña que Groenlandia sea el lugar donde se origina esa marca. Lo que estamos observando es el patrón: control de recursos y control económico. Un patrón que se está volviendo cada vez más visible en el mundo moderno. Y aquí está el peligro. Muchos no se darán cuenta de que están entrando en un sistema de control hasta el día en que sean desconectados de ese sistema. Solo entonces comprenderán que cambiaron su libertad por conveniencia. Pero el cristiano no puede dormir. El cristiano debe mirar el mundo bajo la luz de la palabra para prepararse espiritualmente, para no volverse dependiente y para permanecer fiel a Dios. Entonces, ¿cuál es la lección espiritual del segundo patrón? Esta: no ponga su confianza en los sistemas económicos del mundo. No crea que el dinero, los recursos y la estabilidad de este siglo son un fundamento seguro, porque la Biblia advierte que en los últimos días la economía se convertirá en un instrumento de control. Si usted pone su alma allí, será arrastrado por el miedo. Pero si usted pone su alma en Jesucristo, tendrá paz aun cuando el mundo sea sacudido. Y ahora, después de entender este patrón de recursos y control económico, pasaremos al tercer patrón: la reconfiguración del poder global. Cuando Occidente y las potencias posicionan sus piezas antes de una etapa de mayor caos. Y aquí tendremos que volver a Daniel, capítulo 7, para observar un cuadro inquietante, pero sorprendentemente claro. Hermanos y hermanas, ahora entramos en el tercer patrón,
Y este es el patrón que nos permite unir todo lo que hemos dicho hasta aquí. Si el primer patrón habla de regiones lejanas que se vuelven decisivas, si el segundo patrón habla del control de recursos y de la economía, entonces el tercer patrón habla de la reconfiguración del poder global antes de que el mundo entre en una turbulencia aún más profunda. Para entender este patrón, tenemos que regresar al libro del profeta Daniel, capítulo 7. En la visión que Dios le dio a Daniel, él vio 4 bestias que representan 4 grandes imperios. Las 3 primeras pueden identificarse con claridad a lo largo de la historia: Babilonia, Persia y Grecia. Pero la 4ª bestia es diferente, no se parece a ninguna de las anteriores, es extremadamente fuerte. Aplasta, despedaza y pisa todo bajo sus pies. Y la Escritura no la describe por su belleza, sino por su poder y su capacidad destructiva. Y hay algo muy significativo. La Biblia no nos da un nombre geográfico moderno para esa 4ª bestia. ¿Por qué? Porque el énfasis no está en el nombre, sino en su naturaleza. Es una entidad de poder superior en lo militar, en lo económico y en su capacidad de imponer orden. Y antes de que ese orden final aparezca, el mundo tiene que pasar por una etapa de sacudida intensa en la que las potencias compiten por posición, expanden influencia y preparan el terreno para escenarios mayores. Jesucristo también habló de esto en el Evangelio según Mateo, capítulo 24. Él no comenzó describiendo al anticristo, él comenzó describiendo el caos, nación contra nación, reino contra reino, guerras y rumores de guerras, temor extendiéndose por todas partes. En otras palabras, antes de que se imponga un orden, viene un tiempo de inestabilidad global. Y en ese contexto, miren a Groenlandia otra vez. Groenlandia no es un símbolo religioso, no es un centro de adoración, pero tiene un significado muy claro dentro del patrón del poder. Bases militares, sistemas de radar de alerta temprana, posición de control en el Ártico y capacidad de contener a rivales estratégicos en el futuro. Cuando las potencias ponen sus ojos en Groenlandia, eso revela que están pensando más allá del presente. Están posicionándose para un mundo más inestable, no para un mundo más pacífico. Y aquí es donde ustedes necesitan discernir. La Biblia muestra que antes de que aparezca el anticristo, no será un mundo ordenado y estable. Al contrario, será un mundo cansado del caos, exhausto por los conflictos y dispuesto a aceptar cualquier sistema que prometa seguridad y estabilidad. Justamente en ese ambiente es donde un poder centralizado puede ser aceptado. Por eso, cuando vemos a las potencias fortaleciendo lo militar, extendiendo su influencia, estableciendo puntos de control estratégicos, no decimos, esto es un cumplimiento directo de Daniel capítulo 7. No, lo que decimos es que el patrón que Daniel describió está tomando forma. El mundo está moviéndose en la dirección que la Biblia advirtió. Primero el caos y luego un orden impuesto. ¿Y cuál es la lección espiritual del tercer patrón? Esta: no ponga su esperanza en el poder militar ni en la estabilidad política. No crea que un imperio fuerte puede salvar al mundo. La historia demuestra que todo imperio, por poderoso que sea, es temporal. Solo hay un reino eterno, y ese es el reino de Dios. El cristiano no puede dejarse arrastrar por el miedo a la guerra, pero tampoco puede embriagarse con la fascinación del poder. Hemos sido llamados a velar y discernir y a vivir como ciudadanos del cielo en medio de un mundo que se tambalea. Mientras el mundo pone su esperanza en radares,
bases y armas. La iglesia pone su esperanza en Jesucristo, quien dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y después de ver estos tres patrones, necesitamos detenernos para advertir algo sumamente importante. Porque si no, todo lo que acabamos de aprender puede ser distorsionado y llevarnos al error. Me refiero a los errores teológicos que muchos están cometiendo hoy cuando hablan de política, profecía y los últimos tiempos. Hermanos y hermanas, ahora tenemos que detenernos para hablar de algo sumamente importante. Porque si no ponemos una cerca aquí, si no trazamos una línea clara aquí, todo lo que acabamos de aprender puede ser torcido, puede ser usado indebidamente y puede llevar a la iglesia por un camino muy peligroso. El camino de idolatrar la política, el camino de especular con la profecía y finalmente el camino de perder la paz del Espíritu Santo. Quiero que recuerden esto: la Biblia no nos fue dada para convertirnos en comentaristas políticos llenos de ira. La Biblia nos fue dada para que seamos testigos de Jesucristo en un mundo en tinieblas. Y cuando hablamos de profecía, debemos mantener siempre dos cosas en equilibrio. Primero, y vigilancia. Segundo, humildad. Vigilancia para no ser engañados. Humildad para no hablar más allá de lo que Dios ha dicho. ¿Cuál es el primer error que muchos cometen hoy? Convertir a un líder político en una figura de salvación. Ven algunas decisiones correctas, algunas políticas que les favorecen, algunas acciones que coinciden con lo que desean, y de inmediato le atribuyen a esa persona un papel espiritual. Lo llaman un nuevo Ciro, un ungido, enviado por Dios para salvar a la nación. Hermanos, tengan cuidado. La historia está llena de lecciones dolorosas sobre esto. Jesucristo advirtió que vendrían muchos falsos cristos. Y Cristo no es solo un título religioso, es la imagen de alguien o de un sistema elevado como la esperanza suprema. Si usted pone su esperanza de salvación en un político, usted terminará desilusionado. Y peor aún, usted terminará ciego espiritualmente. Porque entonces usted ya no mirará a esa persona bajo la luz de la verdad, sino bajo la emoción y la lealtad partidista. Y cuando esa persona haga algo incorrecto, usted lo justificará. Cuando diga algo injusto, usted lo pasará por alto. Y así, su fe habrá sido mezclada con idolatría. El segundo error es usar la Biblia para servir a una agenda política. La gente escoge versículos que le convienen y los usa como eslogan, como arma para atacar a otros. Pero la palabra de Dios no es propaganda. La palabra de Dios es una espada de dos filos que, antes que nada, debe atravesar mi propio corazón y el de ustedes para corregirnos, purificarnos y hacernos más semejantes a Jesucristo. Si la Biblia solo se usa para ganar una discusión, pero no nos hace más santos, entonces la estamos usando mal. El tercer error es especular con la profecía como si fuera un rompecabezas de titulares. Cada día aparece una noticia nueva. Cada semana surge una historia distinta y la gente se apresura a decir: esto se cumplió, aquello se cumplió. Hermanos, esa prisa le quita credibilidad a la iglesia delante de los inconversos, porque si hoy usted dice se cumplió y mañana no ocurre, el mundo dirá: la fe de ustedes es puro rumor. Y la Biblia es severa en esto. Si alguien se presenta como profeta y anuncia algo que no se cumple completamente, eso no viene de Dios. Por eso debemos aprender a hablar con medida. Podemos hablar de patrones, podemos hablar de tendencias, podemos decir que el mundo se está moviendo hacia lo que la Biblia advirtió, pero no podemos clavar cada evento a cada versículo como si conociéramos todo el programa de Dios. Eso no es fe, eso es orgullo. El cuarto error es perder el propósito de la profecía.
Muchos leen la profecía por curiosidad. Quieren saber quién es el anticristo, cuándo comienza la tribulación, qué evento será el siguiente. Pero hermanos, la profecía no fue dada para alimentar curiosidad. La profecía fue dada para purificar el corazón. La profecía fue dada para que la iglesia vele, viva en santidad, conserve la paz ipsilon de testimonio. Si usted lee Apocalipsis y se vuelve temeroso, tenso, irritable, pierde el amor, entonces usted leyó mal. Y quiero cerrar esta sección con algo que debemos repetir para no desviarnos. Groenlandia no es tierra santa. Trump no es personaje profético. La Biblia no enseña que Estados Unidos deba tomar Groenlandia. Pero la Biblia sí enseña que el mundo será sacudido, que las potencias competirán, que los sistemas se estrecharán y que muchos serán engañados. Por eso, en vez de discutir con ira y entrar en pánico, la iglesia debe volver a lo más fundamental: poner los ojos en Jesucristo, porque al final no es la política la que determina su destino, no son los recursos los que deciden su futuro, no es una tierra helada la que define la historia. Dios está en el trono y el llamado para nosotros no es el miedo, sino velar, orar y permanecer fieles. Ipsilon, desde este fundamento, pasaremos a la conclusión para recoger todo en un mensaje pastoral. Si esto es una señal de época, ¿cómo debe vivir el cristiano en estos últimos tiempos? Hermanos y hermanas, ahora llegamos a la conclusión y quiero que recuerden que el propósito de todo lo que hemos dicho no es convertirlos en cazadores de noticias, ni mucho menos llevarlos a vivir bajo miedo. El propósito es que ustedes tengan discernimiento y al mismo tiempo tengan paz. Porque la Biblia jamás revela el futuro para que los hijos de Dios entren en pánico, sino para prepararlos a vivir en santidad y en fidelidad. Entonces, ¿cómo concluimos de una manera correcta, bíblica y sana? Primero, tenemos que decirlo con absoluta claridad. La Biblia no habla directamente de Groenlandia. Ese nombre no aparece en las Escrituras. No existe un versículo que diga a quién pertenecerá Groenlandia. No existe un pasaje que afirme que tal o cual presidente tomará ese territorio. Si usted escucha ese tipo de afirmaciones, tiene que entender que eso es especulación, pero al mismo tiempo debemos afirmar algo más profundo. La Biblia sí enseña con mucha claridad que en los últimos tiempos las potencias van a disputar territorios lejanos, posiciones estratégicas y recursos que determinan la economía, y la Biblia también enseña que el orden mundial será sacudido, que las alianzas se moverán y que la humanidad entrará en una etapa de inestabilidad creciente antes de que se consolide un sistema de control global. Por eso, Groenlandia hoy no es una profecía, pero sí puede ser una señal de época. No es una prueba para que usted se asuste, sino una campana para que usted vele. No es una razón para idolatrar o para odiar a un líder, sino un recordatorio de que este mundo se está moviendo conforme a los patrones que la Escritura ya había advertido. Y ahora, la pregunta más importante no es ¿a quién le va a pertenecer Groenlandia? La pregunta más importante es ¿a quién pertenezco yo? No es una pregunta política, es una pregunta espiritual. Porque cuando el mundo tiembla, lo único que sostiene el alma humana no es el dinero, no es la nacionalidad, no es un sistema de seguridad. Lo único que sostiene el alma es una relación real con Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo habló en el Evangelio según Mateo, capítulo 24,
y dijo que cuando veamos estas cosas no debemos reaccionar como quienes no tienen esperanza. Él dijo, Belén, ¿qué significa velar? Significa vivir en la luz y no en las tinieblas. Significa no permitir que el pecado gobierne. Significa no dejar que el corazón sea arrastrado por amargura. Pleitos, odio. Significa volver cada día a la palabra, para que el Espíritu Santo guarde nuestra mente de ser envenenada por el caos de esta época. Hermanos, el mundo dirá, el que controle los recursos gana. Pero la Biblia dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. El mundo dirá, el que tenga poder militar estará seguro. Pero la Biblia dice, Jehová es mi refugio y mi fortaleza. El mundo dirá, aférrate al sistema. Pero Jesucristo dice, venid a mí y yo os haré descansar. Entonces, si Groenlandia y estos movimientos son señales de época, ¿cuál es la aplicación pastoral para nosotros? Primero, guarde su corazón del miedo. El miedo no viene de Dios. Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Segundo, guárdese de la superstición y de la especulación. No corra detrás de profetas de internet. No permita que un video sensacionalista reemplace la Biblia. Vuelva a la palabra, vuelva a la oración, vuelva a la vida de iglesia. Tercero, conserve la paz y dé testimonio. Cuando el mundo pierde el rumbo, el cristiano tiene que brillar como una luz, no por medio de discusiones, sino por una vida santa, por amor, por firmeza. Y finalmente, lo más importante, prepárese espiritualmente. Nadie sabe el día ni la hora, pero sí sabemos la temporada. Y cuando vemos al mundo moverse conforme a los patrones bíblicos, eso es un recordatorio. No posponga el arrepentimiento, no posponga el regresar a Dios. No posponga el rendir su vida al señorío de Jesucristo. Hermanos y hermanas, Groenlandia puede ser solo un punto en el mapa para el mundo, pero para nosotros nos recuerda que Dios sigue en el trono y que la historia avanza hacia un desenlace que la Biblia ya reveló. Y en medio de todo esto, nuestra esperanza no está en un imperio, no está en un líder, no está en una estrategia geopolítica. Nuestra esperanza está en aquel que volverá, Jesucristo. Por eso, en vez de preguntar únicamente, la Biblia menciona Groenlandia. Now, I have esa, esa. Dejemos que esta pregunta resuene en el corazón. Estoy listo para encontrarme con el Señor. Y si hoy usted oye su voz, no endurezca el corazón. Vuelva a Él, vele, viva para Dios. Porque el día del Señor está más cerca de lo que imaginamos. Hermanos y hermanas, antes de terminar por completo, quiero tomar un momento breve pero muy práctico para responder a una pregunta que seguramente muchos están pensando. Entonces, ¿qué hago con todo esto? Si el mundo se está moviendo conforme a patrones bíblicos, si las potencias compiten por recursos y posiciones estratégicas, si la inestabilidad aumenta, ¿cómo debe vivir un cristiano en el día a día? Now Viking. Y aquí es donde muchos fallan. Escuchan un mensaje sobre profecía, se impactan, se emocionan y luego vuelven a la misma vida de siempre como si nunca hubieran oído nada. O caen en el otro extremo, se obsesionan, viven agitados, pasan el día pegados a las noticias, discutan, se enojan y terminan perdiendo la paz. Ambos extremos son un error. La Biblia no nos enseña a vivir en pánico,
pero tampoco nos enseña a vivir indiferentes. La Biblia nos llama a vivir con vigilancia y con fidelidad. Así que quiero dejarles 4 cosas muy concretas para que se las lleven a casa y las apliquen ya, no para hablar del mundo, sino para guardar su alma en días en los que el mundo se sacude. Lo primero, construya su vida sobre la palabra de Dios, no sobre los titulares. Hermanos, no estoy diciendo que usted no puede informarse, pero si las noticias son lo que determina su estado de ánimo cada día, entonces usted está dejando que el mundo pastoree su alma. Y el cristiano no puede vivir así. El cristiano tiene que dejar que la palabra de Dios lo pastoree. Cada día debe haber tiempo para la Biblia, para la meditación, para la oración. Porque es la palabra la que sostiene la mente. Y cuando los titulares tiemblan, su corazón no tiene por qué temblar. Lo segundo, guarde su corazón del odio y del espíritu partidista. Los últimos tiempos no son solo guerras afuera, también son guerras dentro del corazón. Satanás disfruta convirtiendo a la iglesia en un campo de batalla ideológico, donde los creyentes se muerden unos a otros por política. Pero, hermanos, la iglesia no le pertenece a este partido ni a aquel. La iglesia le pertenece a Jesucristo. Podemos tener opiniones distintas, pero no podemos perder el amor y la humildad. Porque cuando la iglesia pierde el amor, la iglesia pierde la luz. Lo tercero, aprenda a vivir con sencillez y con menos dependencia del sistema. Recuerden lo que vimos en el Apocalipsis. Llegará un tiempo en el que el comercio será controlado. Yo no le estoy diciendo que entre en pánico, ni que se ponga a acumular como quien no tiene fe, pero sí le digo algo sabio: no deje que su vida dependa totalmente de la comodidad del mundo. Aprenda a administrar sus finanzas. Evite deudas innecesarias. Viva con dominio propio. Sea generoso y tenga prudencia. No por miedo, sino para tener mayor libertad espiritual. Y lo cuarto, viva como alguien que tiene esperanza y sea testigo de Jesucristo. Esto es lo más importante. Cuando el mundo tiembla, el cristiano debe ser una persona de paz. No porque seamos fuertes, sino porque sabemos que Dios sigue en el trono. La paz que usted lleva será un testimonio más poderoso que 1000 discusiones. Su santidad será un sermón sin palabras. Su amor será luz en medio de una generación fría. Hermanos y hermanas, si Groenlandia es solo una señal de época, entonces esa señal le está hablando a la iglesia. Nos está diciendo que no queda mucho tiempo para vivir a medias, no queda mucho tiempo para jugar con el pecado, no queda mucho tiempo para correr detrás del mundo. Este es el tiempo de volver a Jesucristo, de tomar en serio la fe, de vivir despiertos y fieles. Y quiero cerrar esta parte con una frase sencilla, pero profunda. Dios no nos llamó a adivinar el futuro. Dios nos llamó a ser fieles en el presente. A cada día le basta su propio afán, pero en cada día. Permitamos que la luz de la Escritura guíe nuestros pasos, para que cuando el mundo se oscurezca, usted permanezca firme, permanezca en paz y siga dando testimonio de que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.